Bueno, Rosana, vamos a hacer un repaso rápido por los muchos asuntos que hay hoy y déjame saludar a José Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿No Federico. estás en el funeral de Madiba? Pues creo que quitando nosotros, los demás se han ido todo todos. el mundo allí. Todos, fíjate, los presidentes americanos de 4 en 4, todos volando Sí, juntos. no sé si le van a dejar hablar porque Raúl Castro lo mismo lo detiene. Es el que empieza. O Mugabe les corta la cabeza porque ahí está lo peor de cada Coge casa. la palabra Lo Castro. mejor, lo peor y lo intermedio. Y no termina hasta pasado ¡Qué mañana. barbaridad! Dicen que hay 4 reinas y alas de la baraja. O sea, no sé, yo no Bueno, sé. ahí hay de todo, ya lo Me sabes. tiene Madiba muy preocupado. Y desconcertados. Bueno, Fernando Lázaro, gran informe el de este domingo sobre Interligare, o sea, Interrobare, porque la gente olvida que el silencio de la cúpula de Rubalcaba en el Ministerio del Interior, que se ve en casos como el 11M o el Faisán, se pagó mediante unos concursos amañados que llenó de dinero los bolsillos de unos determinados jefes de la policía. Y aquí parece que esto de que en la cúpula de la policía se robe y que el Ministerio del Interior le dé dinero a la policía que roba, que esto es normal. Estamos jugando al ping-pong con un sumario que va de juzgado en juzgado y al final para estar paralizado. Ahí está la Fiscalía intentando retomar el tema. Yo no sé si más como voluntad que acierto. Pero es un gesto. No sé, pero una vez que tú, que eres el jefe de la Fiscalía, das la orden de empujar el tema, al profesional que coge las riendas, a lo mejor te encuentras con que tiene ganas de empujar las riendas. O sea que nuestra única esperanza de que pillen a estos ladrones, que hay que recordar la época. Vieito Rubido, bienvenido. Buenos días. Hay que recordar cuando decía Rubalcaba en las Cortes, yo lo sé todo de todos. Y los tíos que según denunció Cospedal y denunció con razón, que espiaban pero paré con paré a los de Génova 13, eran estos. Bueno, sus empleados, sus acólitos. Estamos hablando de Gaby Fuentes, hombre clave en el Ministerio del Interior durante 15 o 20 años. De Rancaño, gente clave en la cúpula policial que tapó la destrucción de pruebas o la creación de pruebas un falsas. Comisario que se apellida Luengo y que fue director general en el Ministerio de Interior de Rubalcaba. Me hace gracia que le llamen infraestructuras. Sí, claro. ¿Qué infraestructuras tiene el Ministerio del Interior? Cloaca. Claro, infraestructuras son las cloacas, las estructuras que hay debajo. Las cloacas del Estado, de toda la vida. Digo yo. Ahora lo entiendo, pues o sea, de cloacas. Claro. ¿Ves? Es que a veces estas cosas del latino... Hay que llegar a la etimología de todo. Y ahí viene el interviene y la cloaca de toda la vida. Bueno, pues vamos a hacer algún repaso de las 3 o 4 noticias. Luego con Cristina Cifuentes tenemos ocasión de hablar de algunas. Por ejemplo, el informe que ha hecho ABC de la entrada de la extrema izquierda violenta, que de milagro no produjo un cadáver hace unos días en una universidad de Madrid, y que es una cosa evidente, que viene produciéndose hace tiempo, pero que ahora ya es descarado. Bueno, la primera noticia hoy en el diario El Mundo, ya se están haciendo eco de ella muchísimos medios. Javier Espinosa secuestrado en Siria por afines a Al-Qaeda, un secuestro que se produjo hace 3 meses, pero que no se había hecho público por expreso deseo de la familia, y respetando a la familia, en este caso de Espinosa, pues lógicamente el diario El Mundo tampoco había dicho nada. Hay un editorial muy emotivo también de que Espinosa, además de informar, pues estuvo ayudando en las zonas de bombardeo a las víctimas. Perfil de Enrique González, en fin, se traza el trabajo que ha hecho Espinosa durante todo este tiempo y bueno, pues Javier ahí ha estado, está la perdóname noticia. Rosana, Javier lleva en primera línea de conflictos bélicos pues media vida profesional y casi personal. Javier ya sufrió un primer secuestro en Sierra Leona, que lo tuvimos también a manos de armados y de terroristas, y ahora pues bueno, pues ya lleva 3 meses, no es el único compañero, tenemos también a Marc, en el periódico también está en manos de esta misma gente. Y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona las cosas. Y al fotógrafo Ricardo García Vilanova, un freelance, creo, sí que... Bueno, pues ahí está con Javier, la noticia y veremos a ver qué es lo que sucede. Diario ABC abre hoy, bueno, pues por el acto surrealista ayer de los sindicalistas con el Partido Socialista, lo escuchábamos. Yo he entendido por qué odian tanto el Valle de los Caídos. Es que, claro, no es lo mismo posar en el Valle de los Caídos, esa grandeza imponente, la cruz y tal y cual, que posar ante la tumba del cementerio civil de Pablo Iglesias, que además de ser un zoquete notable, que claro, era tipógrafo, odiaba a los escritores, a los intelectuales, claro, le tocaba trabajar componiendo libros que en su mayoría serían muermos, pero que era
era como esto. El PSOE cierra filas con la corrupción sindical. Los ponentes del odio a España cobran de la órbita de más. Es hoy el titular de La Razón, pero también abren con fotografía de portada para los sindicalistas y para los miembros del Partido Socialista que estaban ayer en ese acto. UGT viajaba gratis en AVE y es llamativo ver... ¿Cómo que viajaba gratis en AVE? Sí, el sindicato cargó a la Junta de Andalucía facturas falsas que le generaron un saldo de más de 25.000 euros en una agencia de viajes para los desplazamientos de su dirección. Oye, no está mal, ¿no? Acabaremos con el gratis total. Claro. Gratis total. Bueno, como Lady Aviaco, ahora que se habla de la corrupción de la agencia tributaria, que es verdad, que es total, la politización, que es corrupción de la agencia tributaria, recordemos que Lady Aviaco, o sea, mi Maleni, Magdalena Álvarez, dirigió la agencia tributaria en la época de la gran corrupción de los amigos de Borrell. Huguete Aguiar, aunque me dicen que uno era decente y otro no, y que fueron el mismo paquete, pero que tenían instalada en la Agencia Tributaria de Barcelona, era la época de Estevil, en que Estevil tenía también montado una banda, que estaban él y Piqué, el primer abogado penalista de Barcelona, que asaltaba a los justiciables en el banquillo. Si pagabas 50 millones, salías libre, si no, te ibas a la trena y allá tú, en la Modelo. Bueno, pues la Agencia Tributaria ya entonces era un paraíso socialista donde se hacían todas las fechorías habidas y por haber, y encima se sentaba en el banquillo a Lola Flores. Fue cuando empezó el terror fiscal moderno, que Borrell sentó durante un mes todos los días en el banquillo, en el telediario, a las 3 de la tarde, a Lola Flores. Y estaban robando ellos y cobrando en chalés en Andorra. O sea, que se dice pronto. Diario El País, Esquerra amenaza con dejar caer al gobierno de Artur Mas. Se hace eco de las declaraciones que hacía ayer la portavoz de Esquerra, Ana Simó, hablando, de esa movilización también que va a haber este fin de semana en torno a Junqueras, el próximo sábado. Y hoy en Cataluña, los diarios que se editan en Cataluña abren con Método 3 y con lo que ha sucedido, ese carpetazo al espionaje en Cataluña. Espionaje impune, es el titular hoy en el Periódico de Cataluña. La justicia no aclara las escuchas de la Camarga. La audiencia cierra en falso porque Camacho y la ex de Pujol perdonaron a Método 3. La Fiscalía había pedido seguir investigando y La Vanguardia también abre con esta información. Carpetazo judicial a la grabación de la líder del PP. El pacto impide saber quién ordenó espiar a la dirigente y a la expareja del hijo de Pujol. Bueno, pero vamos a ver, José Alejandro, no tan impune porque le dan 80.000 euros a Alicia Sánchez Camacho, a cambio de que decaiga en su interés por la justicia, ¿no? Sí, aquí la verdad es que lo de Método 3, al final no nos vamos a enterar un episodio más, no nos vamos a enterar de lo que pasó. Ya sabemos bastante de lo que ha pasado, pero que se archive impunemente una agencia que ha estado espiando, porque ha espiado para todo el mundo. Hay que reconocer que hay... Por eso no lo vamos a saber. Era transversal. Pero es que al margen de que Alicia Sánchez Camacho yo creo que no sale bien, porque aquí hay que tirar hasta el fondo y sacar la verdad. Pero es que también se escapa nuestro amigo Zaragoza, el del PSC, que era el hombre durante tanto tiempo que ha estado según dicen, íntimo amigo de Alicia Sánchez Camacho. Según dicen. En esta mesa hemos hablado de este tema. 3.000 expedientes tenía Método 3, es decir, 3.000 acciones de espionaje. Cajas y 3.000, cajas salían. Hay mucho que espiar ahí en 3.000 casos. Cajas y cajas salían de ahí, de ese despacho. Cajas y cajas con papeles que... En esta tertulia, y yo creo que estando los que estamos en esta mesa, yo llegué a decir, esto se acabará archivando, porque no le interesa a nadie. Y porque cuando ya el acuerdo entre la dirección de Método 3 y Alicia Sánchez Camacho llegaron a ese tápame tú, que te tapo yo, que ya veremos a ver ese dinero que hacemos con ello, la Fiscalía insistió en mantener la acusación, si os acordáis. Ahora llega la audiencia. Oye, pero ¿qué va a hacer Alicia con los 80.000 euros? Crear la Fundación Madiva, la Fundación Madiva para castellano hablantes indigentes de tapaderas, ¿no? Porque como han hecho es una tapadera política, han hecho así, han tapado la manta, han hecho mucho ruido durante muchos meses todos. Y se queda el propietario de la agencia acaba de sacar un libro de 600 páginas. Sí, fantástico. Bueno, claro, eso es garantía que nadie lo leerá. Es lo que decía Azaña. Si alguien quiere guardar un secreto, publíquelo en España, en grueso, y por supuesto el secreto está asegurado. Porque aquí leer, lo que se dice leer, no lee Bueno, nadie. lo decía Camba también, dice, tengo la suerte de escribir corto, que es lo que la gente lee. Bueno, hay otro dicho de Cándido, ya cuando estaba en su última época en ABC, que decía,
si yo hubiera leído todo lo que he escrito. Que eso me parece genial, teniendo en cuenta que se inventó las biografías de los mártires de la guerra civil, cobrando a tanto el asesinado, pues, en fin. Gran escritor. Gran Carlos escritor. Luis, escribía muy Gran bien. escritor. Por cierto, ¿qué fue con lo de la hija que fingía para los Albertos Sí, es verdad. una Tuvo un cosa? episodio ahí. Eso se ha dado carpetazo también. Un día la hija de Cándido, a quien no tengo el gusto de conocer, y conocí a su padre, gran escritor, gran escritor, como Madiba, gran estadista, pero este gran escritor, que de pronto recibe en un buzón una cosa que dice que los Albertos son inocentes de todo, no son una fechoría que les habían hecho a sus accionistas o coaccionistas. Y va, se presenta en un juzgado y va a la jueza y dice, hombre, menos mal que me lo trae usted. Entonces los han denunciado por todo tipo de fechorías, de que eso es una trampa, una falsificación, tal y cual. Nunca sé qué sucedió con eso. Se ha caído por la infraestructura vulgo cloaca de Método 3. Más o menos era esa línea. ¿Verdad? Yo no recuerdo tampoco, pero el episodio fue bastante chusco, sí, de pronto apareció Era la hija época de en que Carlos estaban Luis, los dice Albertos, que y los tenían que haber Albertos entrado en primera la línea. cárcel y jamás entraron. Y se inventaron esa Qué extraño, cosa. jamás entraron. Jamás Jamás, entraron. jamás. Eso en este país no suele ocurrir. Y es igual para Aquí todos, se ya sabéis. paga Aquí, todo. aquí. Iguales ante la ley. ¿Quién puede todo. pensar que hay trato de favor para No, alguien? no se nos Aquí, ocurriría en la para vida. todos igual. En la Como vida. decía ayer el de la agencia tributaria, no hay trato de favor. Como por otra parte no podría ser de otra manera. No podría ser. Hombre, no, Faltaría más, ¿qué favor. dice? Bueno, le voy a mandar a Treméndez, como llaman al de la agencia tributaria, le voy a recetar el IPAR Relax. Muy bien. Porque el problema de la corte es que cuando tú te agachas mucho, eso con el tiempo va creando, eso favorece la hernia discal. Y eso no tiene arreglo. Bale, por cierto, no estaba herniado, corre como una... Pero yo vi una portada que decía algo de eso, ¿no? Bueno, Sí, bueno, fíjate. La radiografía incluso. Marca, me Y han hacían llamado una el infografía. Marsa. Una infografía Bueno, tremenda de horrible, aquello. horrible. Estaba prácticamente inválido, nunca más podría volver a usar las piernas, etcétera. El tío no para de correr. Pero el cortesano que se inclina mucho, más tarde o más temprano, la protrusión, se produce la hernia discal. Y fíjate si tenemos discos en la columna. Eso se pone, te puedes tener 4 hernias y eso es un dolor crónico, incluso si te operan. Solución, magnetoterapia. El IPAR Relax, esto te lo pones y aunque seas cortesano, tú te pones esto cerca de la cerviz y en una sesión de 25 minutos te quedas nuevo. Y además lo puedes pasar a otro. Ya puedes hacer otra sesión de cortesía, digo, de De cortesanía. Tal. De flexiones. Sí. Bueno, el IPAR Relax se consigue llamando al 91 781 1652, 781 1652, o bien llamando a www.bambaloo.com. ¿Por qué Bambaloo? Primero, se recuerda mucho más Bambaloo que IPAR Relax, pero es que la patente solo se vende en Alemania y en Estados Unidos, es IPAR Relax. Entonces, pero para entendernos, Bambaloo, nosotros decimos, pásame el Bambaloo, se carga igual que un teléfono móvil con este cacharrito y nada, en 25 minutos te quedas nuevo. A lo mejor al día siguiente lo necesitas ahora con estos fríos otra vez. Pero en Bambaloo te explican, primero, garantías médicas, científicas de que esto funciona y luego modo de pago, porque esto cuesta y por tanto vale 595 euros. Es un buen regalo de Navidad, pero es dinero, se puede pagar a plazos y en bambaloo.com te explican cómo pagarlo. O sea que eso. Bueno, y ya empiezan a llegar preguntas para la delegada del Gobierno en Madrid, para Cristina Cifuentes, y me imagino que ya sabrás por dónde van los oyentes, ¿no? ¿Va a ser usted la próxima candidata? En fin. Ayer, por primera vez en bastante tiempo, como unos 30 años, me conmovió casi he dicho, Ana Botella, cuando dijo que le gustaba la Navidad por sus nietos. Casi se le escapa la lagrimita. Y mira, teniendo tantos nietos que cuidar, ¿no? ¿Por qué estar perdiendo el tiempo en una alcaldía inhóspita, desagradable y con las deudas que dejó Gallardón? ¿No? Si quiere disfrutarlo, tiene Sitio fácil. Inhóspita es, desde luego, porque está llena de deudas. Y ambiciones que son de una obscenidad, además todo estartalado, horrible, horrible. Es demasiado. Lo del ayuntamiento físicamente me parece un escándalo. Bueno, es que nacional todo el de ayuntamiento primera es magnitud. un atraco
O sea, el edificio entero, dices, no puede ser. Bueno, han puesto un Belén muy bonito, hay que decirlo. Sí. En @lamanana de FJ le están llegando ya las preguntas para Cristina Cifuentes y en unos instantes se las trasladaremos. A mí que este año voy a poner Belén. Me parece el año pasado se me escapó, aparte de tal, voy a poner Belén. Muy bien. No sé dónde, porque es que a mí me persiguen. A mí me gusta el Belén clásico con su serdincito, sus porquerías papel y albal, tal. Esa parte para el río. Claro. Pero hay un motorcito que te mueve el agua, si quieres. No, yo a tanto no llego porque yo no quiero entrar en la polémica de las renovables. Pero desde luego jamás pondría un molino de esos, un molinillo de esos, nunca. Vamos, lo pondría a lo mejor en el castillo de Herodes. A mí eso me parece horrible. O sea, pero el problema es que eso es verdad. Incluso una cosa que venden en el Corte Inglés, que es un papel duro que te hace muy bien como un suelo así montañoso. Eso es maravilloso. Pero eso va dejando un polvillo, una cosa que quieras que no manche. Lo que pasa es que... y eso, mi mujer no lo ve bien. O sea, en lugar de verlo como una prueba de lo que es la vida... Pero si te atañes a lo que decía Benedicto XVI, ya sabes que no tienes que poner ni la mula ni el buey. Ya, pero a mí me gusta. La tradición, ¿te gusta? Sí, si lo tienes, ¿cómo no lo vas a poner? Sí, pero yo distingo la parte del dogma de la parte de la tradición entrañable. Estoy de acuerdo. O sea, no hay mula, no hay buey. Pues anda, en mi pueblo quitas la mula y el buey y te queda quién hará aquello. O sea... Y el problema es que mancha. Bueno, pues... Eso es. Dice que mancha, es que claro, dejas todo perdido. Un año me escondí en la biblioteca y entonces me compré en el Corte Inglés un poblado italiano con un lago y tal, había un pescador, había un tío que araba, un herrero y tal. A mí es que me gustan esas fijadas. Pero claro, como estaba en la biblioteca, pues bueno, pues bien. Pero en el comedor, que es donde tiene que estar pues no me dejan. Claro, y este año creo que me aceptan una versión reducida. Un nacimiento quizás, ¿no? Yo no quiero una cosa conceptual, yo quiero sus lavanderas, yo quiero sus pastores con sus ovejas, las palmeras. Claro, el pastor que lleva el cordero para llevárselo al niño Dios atravesando el puente y la lavandera allí, dale que te pego. Yo entiendo a tu mujer, y luego los reyes que van avanzando. A mi mujer, ¿verdad? Lo sabía. Y los reyes que van avanzando, porque empiezan en un extremo... Son los únicos, los de Mariba y los Reyes Magos. Y acaban en el portal. Tengo un problema con Herodes, porque yo he ido haciendo el Belén, pasé desde siempre de niño, yo pensé que el único Belén que había era de la iglesia de mi pueblo. Y entonces luego de mayor, cuando llegué a Teruel, a la gran urbe, entonces vi que se vendían figuritas de Belén. Y entonces pensé que, claro, yo también podría tener mi propio Belén, sin tener que pasar el frío que hacía en la iglesia de mi pueblo, noble iglesia, de énfasis catedralicio, pero un frío que pela. Bien, pero claro, he ido comprando y tienen tamaños distintos. Y tengo la guardia de Herodes en 3 tamaños diferentes. Hipertrofiada. Entonces, claro... Pues no sé qué hacer con ella. Colócalo en perspectiva y siempre... Yo llegué a ver en algún Belén en el castillo de Herodes a Rintintín y vaqueros de norteamericanos. Bueno, pues no dejaban de ser fuerzas armadas, a lo mejor de la ONU. Era multicultural. Era multicultural. Bueno, mientras no llegue la Barbie está todo correcto. Un año, mis hijos cuando eran pequeños hicieron un Belén muy casero, y además que no manchaba mucho, aunque era... Ahí yo, Benedicto XVI, a que tengo en un altar, y eso que no es santo súbito, no sé qué hubiera dicho, pero pusieron, porque cuando entendieron ligeramente lo que era aquello, adorar al niño que ha nacido ya, pues pusieron a Mickey y a Garfield. Pero ellos lo veían con entusiasmo, ¿y cómo les voy a quitar la ilusión? O sea... Bueno, Federico, vámonos a las noticias de cercanía, publicidad y después a Cristina Cifuentes. Es la mañana de Federico. Bueno, si están con la guía Repsol pensando, bueno, ¿y qué hacemos? Pues que sepan que hace un frío que pela. Hace frío. No solamente en Castilla la Vieja y León, en todo el interior de España, también en Castilla la Nueva, en Extremadura, en el interior de Andalucía, en el interior de Valencia, por supuesto en Aragón. Les voy a contar de Teruel, por favor. Bueno,
Frío tremendo, aunque la mínima la está dando estos últimos días Salamanca, donde además de fría y una humedad, esto lleva mucho a estudiar, porque con ese clima lo mejor es quedarse en casa estudiando, es lo que tienen que hacer los que estudian en Salamanca. La máxima está en Canarias, 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, lo normal, y en Madrid tenemos ahora unos 5 o 6 grados y a lo mejor llegaremos a 9, 10. Vamos a ver cómo evoluciona, porque además cambia tanto el clima en la Comunidad de Madrid, según en qué barrio o en qué pueblo vivas, que es que no hay manera de saberlo. Pero el problema fundamental hoy son las heladas y las nieblas. Tal vez llueva un poco en Canarias, en El Hierro, en la isla de La Palma y en Gran Canaria, pero poca cosa. De manera que ante todo, precaución para conducir. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Bueno, Luis Fernando Quintero, antes de ir a la bolsa, recordemos, si conservamos algo, porque ya anuncian otra vuelta de tuerca en la presión fiscal. Sí, señor. Por ejemplo, quitando deducciones de vivienda con efecto retroactivo. O sea, para esto no hay doctrina Parot. No, para esto no. La doctrina Parot de Hacienda se mantiene incólume. O sea, te pueden quitar con efecto retroactivo lo que le dé la gana a Montoro, y además ningún juez, por si acaso le hacen una inspección, nadie lo va a denunciar. Tenemos algo, ¿dónde lo metemos? ¿Quién nos ayuda a invertir? Pues nos ayudan expertos independientes como los expertos de Profim, que se han especializado en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Recordemos que Profim es la primera empresa española que ofrece este servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y los encontramos en el teléfono 91 521 1125, repito, 91 521 1125. A la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre prácticamente plano, en este momento solo 2 décimas en negativo, está en 9.485 puntos, aunque hay analistas optimistas que piensan que lograrán el asalto a los 9.500. Sí que tenemos buenas noticias en la prima de riesgo española, que está en 226 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, con un bono español en el 4,09%. Recordemos que estos niveles de prima de riesgo no los veíamos desde junio de 2011. Pues hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, hoy nos va un pelirrojón monumental, o sea, una de estas mujeronas clásicas que cuando éramos niños y ahora que somos mayores con más motivo veíamos con pasmo y entusiasmo. Eleanor Parker. Sí, Eleanor Parker ha fallecido esta noche a los 91 años de unas complicaciones derivadas de una neumonía. Parker fue 3 veces candidata al Oscar como mejor actriz durante su carrera de más de 50 años en Hollywood. Fue una actriz camaleónica que le valió el sobrenombre de la mujer de las 1000 caras. Nacida en Ohio, destacó como esposa de Frank Sinatra en el papel de un heroinómano en El hombre del brazo de oro, aunque quizás el papel por el que siempre será recordada será el de la celosa baronosa Elsa Schroeder en el clásico musical Sonrisas y lágrimas. Durante sus años de carrera en la gran pantalla compartió pantalla con Glenn Ford, con Charlton Heston o con Kirk Douglas. Algunos de los últimos papeles que interpretó fue en las series de televisión Se ha escrito un crimen, Vacaciones en el mar o la más reciente Hawái 5-0. Yo la recuerdo en Cuando ruge la marabunta. Es
eso es una cosa... Qué peliculón, cuando ruge la marabunta. Peliculón. De las que Y es verdad que era una actriz que servía para todo, lo utilizaban para todo, pero todo lo hacía muy bien y tenía una presencia física. Siempre la confundía con Maureen O'Hara, porque era el mismo modelo, esta de pelirroja absolutamente devastadora. No hacía escaramuz y estas cosas tremendas. Pero cuando ruge la marabunta, es que la vi hace poco. Bueno, Charlton Heston, cuando lograba superar, le faltaba el hiperrelax. La rigidez muscular que padecía, que era un galán impresionante. Y además esas cosas fantásticas de matrimonio por interés, que se atraen, pero se respetan, pero se odian, pero el rencor, pero el orgullo y tal, y la brutal atracción, y luego la selva. Y luego la selva, en medio de la selva. ¡Qué maravilla! Cuando ruge la marabunta. La compré en el Corte Inglés, que es un avance del anuncio de Elia. ¡Oh! Y qué bien resiste el paso del tiempo, además. Eso es lo que hace clásicas a las películas, que pasa el tiempo y sigue. Aparte ahora están muy bien remasterizadas, entonces no te da esa cosa un poco que perdías, ahora es que te sale una nitidez, como si la estuvieras viendo y encima en tu casa tranquilamente. Vamos a ver otra vez cuando llegan las hormigas. Y entonces le das a eso y lo ves. Para descubrir el truco y lo repasas. Qué bien lo hacen. ¿No? Muy bien está. Otra que vi recientemente, vinieron las lluvias. Bueno, también. Bueno, es una cosa tremenda. Una Pausini. Una Pausini, sí, una Pausini. Seguimos. Y llega Cristina Cifuentes. Iba a decir la alcaldesa que es que la gente no piensa delegada en otra del cosa. Gobierno Madrid, Cristina Cifuentes. Bueno, tampoco es mal puesto. Bueno, me alegra ver a Cristina Cifuentes en un estado admirable de revista. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Oye, y nos alegra mucho que te veo muy bien. Muchas gracias. Tendrás varios huesos rotos, como Linus Parker. Muchos huesos rotos, pero que no se note, la procesión va por dentro. La verdad es que estoy muy contenta de venir aquí y estar con todos vosotros. Bueno, nosotros estamos encantados de que estés con nosotros. Hay una cosa, por entrar ya rápidamente en materia, un informe, hay muchas preguntas que hacen los oyentes, pero que no se me olvide, y además a Vieito Rubido, por lo que pueda sufrir hoy con la infanta, a cambio, vamos a decir que hacía un informe. Hoy pueden pasar muchas cosas, Federico. ¿Qué? Hoy pueden pasar muchas cosas. Hoy. No solo lo de la infanta, quiero decir que hoy es un día... No, hoy es un día... Hoy es un día pleno de cuestiones. Sí, y lo de Madiba ya está hecho, entonces... Pero publicaba el ABC un informe, Cristina, si quieres dejo que el director de ABC nos lo explique. No, bueno, yo creo que la delegada del Gobierno tiene más información incluso que nosotros, ¿no? Bueno, pero está bien. Son los grupos de extrema izquierda que están apareciendo especialmente en la Complutense, pero que además la policía ha logrado encontrar conexiones entre ellos, incluso creo que algunos movimientos que vienen de fuera de Madrid, ¿no? Como es el caso de algún grupo de extrema izquierda que procede de Barcelona, que son de estos grupos anticapitalistas y que evidentemente tienen una violencia extraordinaria, y es un poco la síntesis de la información que hoy publicamos, que como muy bien me apuntabas tú, se corría el riesgo de haber es que no mataron, yo recuerdo que aquí dimos la noticia y cada detalle que teníamos era peor, que podían haber matado al muchacho al que iban a palear, que es que iban a matarlo, O sea, ya que vayas a la universidad y que te maten. En fin, ¿qué está pasando? No, pero a mí lo que me llama la atención, y termino, es la asimetría que hay en la opinión pública, especialmente en una parte de la opinión pública, con los actos de la extrema izquierda frente a los que supuestamente son de extrema derecha. Es decir, el acto de Blanquerna prácticamente... Si Blanquerna hubiera bastado con llamar a Fernández Díaz y decir, no mandes a los gorilas, hombre, no se pasen, pueden hacer daño a Sánchez Llibre. Pero lo de las universidades viene de hace años y empieza a tener aspectos graves. A ver, la Policía Nacional efectivamente maneja informes ya desde hace, al menos desde hace 2 años, que a mí me conste, en el cual se vincula a determinados grupos muy radicales que no solamente actúan en el ámbito de algunas universidades cuando hay algún tipo de movilización, hay algún grupo que está radicado en el campus de Somosaguas, pero sobre todo son grupos pequeños que tienen relación con la izquierda castellana, de Doris Venegas, que como que está ligada siempre a la, fue de número 2, fue de número 2 en las listas del Parlamento Europeo, de unas listas que tenían mucho que ver con el entorno a Berchale,
y otros grupos también como los Bucaneros, que son, bueno, el grupo de animadores del Club de Fútbol Rayo Vallecano, y dentro del grupo Bucaneros efectivamente hay unos cuantos elementos que pertenecen a este tipo de entorno que poco tiene que ver con el fútbol y mucho con la política. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la Policía Nacional tiene bastante información sobre estas personas. Muchos de ellos son viejos conocidos de la policía porque han tenido múltiples detenciones. De hecho, de los 19 detenidos de la Universidad Complutense, pues había unos cuantos con múltiples antecedentes por delitos, además, como robo con violencia y alguno incluso tenía un delito de terrorismo. A mí me resultó bastante sorprendente la decisión del juez de dejarlos a todos en libertad con cargos. Cuando se les detuvo. Lo que me resulta sorprendente es que los deje con cargos. Después, o sea, además lo de raro una... es que no haya ordenado indemnizar a estos pobrecitos. Cuando verdaderamente la agresión que hubo fue una agresión muy violenta, donde hubo una agresión con unos daños personales altos a esos estudiantes, y donde además pues constaban esos antecedentes penales y policiales previos. Pero bueno, esto es una cosa que corresponde determinar al juez. Yo lo que sí que debo de decir es que la actuación de la Policía Nacional contra grupos radicales es muy similar, tanto si son grupos radicales de extrema derecha como de extrema izquierda. En el caso de la librería Blanquerna, yo creo, y he de decir que esa detención fue muy rápida porque ellos iban a cara descubierta, cosa que por otro lado es el modo de operar habitual de la extrema derecha. La extrema izquierda suele ir con la cara tapada en muchos casos, y en el caso de la Universidad Complutense, porque yo sí oí en algún medio que se había llegado a criticar la inacción de la Policía Nacional, he de decir que esto es completamente injusto. Fue más difícil porque iban encapuchados, y creo que la Policía Nacional en Madrid hizo un trabajo muy bueno de poder identificar con cierta rapidez y poder detener a estos extremistas violentos, que yo lo que espero es que finalmente cuando vayan a juicio se les condene y se acabe con ese tipo de actividades. Bueno, hay un problema, y es quién detiene a los rectores. Es decir, porque aquí, en nombre de la autonomía universitaria, lo que se ha permitido es desde la celebración del Día de San Canuto, que es la festividad donde el hermano de Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo, hubiera sido un gran actor de doblaje, tenía una gran voz, como ministro fue una catástrofe, el típico del PSOE, pero bueno, es que había un jueves por la tarde que es que no se daba clase, porque era el día del ludibrio y del bodrio, San Canuto. Lo de San Canuto, Federico, se sigue haciendo en la Universidad Autónoma. Hay un día en el cual pues hay grupos que además es que no pertenecen a la universidad siquiera y llegan. ¿Qué va? Allí. No, pero van allí a ligar, a emborracharse, oye, y si cae algo, El problema que existe con estos temas es que efectivamente hay una costumbre inveterada por la cual la Policía Nacional no entra en el campus. Yo pedí un informe a la Abogacía del Estado porque no entendía muy bien en base a qué legislación eso era, y el resultado, bueno, lo que el abogado del Estado me dijo es que efectivamente no hay una norma clara por la cual la Policía Nacional no pueda entrar en un campus universitario sin la petición del rector. Pero sí que es verdad que en aplicación del principio de autonomía universitaria en todas las universidades de España, eso es una costumbre que se lleva a rajatabla. Pero es una tradición, ¿no? Que se... Sí, es una tradición medieval. Es una vieja tradición que copian de cuando, y hay algunas universidades, por ejemplo, hay en Valladolid, que están las cadenas de como el acogerse a sagrado. Normalmente en las universidades había capilla, y entre el rector, que normalmente era un cardenal o un obispo y tal, pues protegían a alguien que a lo mejor huía de algo. Pero claro, yo no entiendo qué sentido tiene en zonas donde además tan necesario es el orden público como un campus universitario, que no hay a lo mejor 500 personas como en el siglo XVI, sino que hay 18.000 personas, donde hay colegios menores, donde hay problemas de violaciones, de agresiones, de robos, aparte de uso sistemático del delito como un mecanismo casi de relación social. Sobre todo porque a mí lo que me interesa, y estamos teniendo algunas reuniones con el rectorado de la Complutense, que es donde, pues por desgracia, habitualmente hay problemas, para tener muy claro cuáles son las normas de actuación, porque yo recuerdo que hace no demasiado, unas semanas... ¿Quién es ahora el rector de la Complutense?
Carrillo. Dios, claro. Hace unas semanas, si recordáis, cuando fue la última huelga educativa en el campus de Somosagua, hubo incidentes, hubo personas, no sé si eran estudiantes o no, montaron barricadas, no dejaban entrar a los alumnos que querían acceder, había incluso exámenes. La Policía Nacional accedió para deshacer esas barricadas 3 metros dentro del campus y, bueno, pues las autoridades académicas montaron el grito en el cielo, como se dice, diciendo que la policía había invadido la autonomía universitaria y demás. Pero sin embargo, la autonomía sí, de impedir sí. que vayan a estudiar los que Yo quieren creo estudiar. que hay que efectivamente aquí buscar, a mí me parece que es conveniente tener en cuenta la opinión de los rectores, porque no deja de ser un espacio que debería de ser además un espacio para el estudio y la reflexión, pero creo que hay que tener unas normas muy claras de cuándo puede y debe entrar la Policía Nacional, porque lo que no es lógico es que se estén cometiendo delitos y agresiones y que la Policía Nacional no pueda entrar porque hay una persona que dice que no. Una postilla en esa línea, Cristina. No se detecta cierta permisividad. Es decir, no tanto que las autoridades académicas de la Complutense impidan la actuación de la policía, sino que no impidan la actuación de los radicales. Quiero decir que la propia universidad está abriendo... Son dos partes de la misma actuación. No, porque tú puedes impedir y no favorecer. No, y da la impresión de que estás favoreciendo o estás incluso ayudando a los radicales impidiendo que la policía lo meta en la trena. Correcto, que es lo que suele pasar. Sí, pero lo que pasa es que la Universidad Complutense, a la cual yo pertenezco y por eso lo conozco, y también quiero ser muy prudente al hablar del mismo, tiene una situación muy peculiar. Yo recuerdo hace no demasiados meses que allá había una movilización y es que entraban en el rectorado a pegar al rector. Sí. A pegar al rector, es decir, que yo tampoco quiero responsabilizar completamente al rector de esa situación. Entiendo que en algunas ocasiones quizá se le ha ido un poco de las manos, no es fácil, pero creo que hay que tener unas reglas muy claras y que una cosa es permitir la libertad de expresión y el derecho de manifestación, que es un derecho constitucionalmente protegido dentro del campus, y otra diferente es que ahí haya conductas violentas. Creo que eso no interesa a nadie ni nadie puede apoyarlo, nadie en su sano juicio, y creo que además al rector es al que menos le tiene que interesar que se produzcan dentro de ese tipo de conductas. Delegada, al rector es el último que llama a la policía, por no decir que nunca llamó a la policía, en el caso que estamos hablando. No, luego se quejan. Que además, actuaron de una viendo manera... el reportaje del ABC, es que era una historia que se estaba avisando, lo estaban pasando por internet, estaba preparado, se sabía más o menos cuándo iban a actuar, y evidentemente el rector, yo no es por nada, de la Complutense somos todos, o venimos bastantes, pero hay que reconocer que ahí hubo pasividad, no de las fuerzas del orden, sino del rectorado y de su entorno. Quien avisa a la policía no es el rector ni son los profesores. Yo creo que esa situación, ¿no?, efectivamente se podía haber evitado. Creo que hay que aprender de estas cosas, bueno, pues para evitar que en el futuro puedan suceder hechos similares. Y insisto, estamos hablando con la Universidad Complutense precisamente para ver y para saber y que todo el mundo tenga claro cuál va a ser la actuación policial en caso de que ocurra algún incidente, que a mí desde luego lo que me gustaría es que ese incidente no ocurriera, desde luego. Hay muchísimas preguntas, luego veremos mensajes también que han dejado oyentes y televidentes a Cristina Cifuentes, pero podemos ir adelantando algunas. Sí, bueno, ella es muy tuitera, por supuesto muchos mensajes de apoyo, se alegran muchísimo los oyentes de tenerla otra vez aquí entre nosotros, de poderla leer y de poderla escuchar sobre todo, y en @lamanana de FJL, delegada, le preguntan por otra cuestión, también la cuestión política. La pregunta que siempre se le realiza, si va a ser usted candidata a la alcaldía de Madrid, si está en sus planes, y una que viene al hilo de las declaraciones que hacía ayer mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esa entrevista a 5 diarios, entre ellos el diario, a 6 diarios, entre ellos El País. Que es la del halo, sí, que aparecía Mariano con halo. A lo mejor lo hacen beato como Madiba. A lo mejor. Mira que hay que rendir culto a Mariano. Le preguntan a la delegada... Mariano, el culto mariano ya existe, pero compararlo con la Inmaculada me parece una exageración. Le preguntan a la delegada si ella también piensa que la mayor preocupación de los españoles, como dijo ayer Mariano Rajoy, es que Alemania sepa a dónde vamos.
Bueno, yo creo que la mayor preocupación de los españoles está clara en las encuestas del CIS, es el paro, y creo que también es la mayor preocupación del presidente del gobierno, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el paro y la situación económica, que es la tercera, porque los políticos, por desgracia, somos la segunda. No, los políticos no, la corrupción política, en este caso, sí, que es a lo que se refieren los ciudadanos. Por desgracia, insisto, somos la segunda preocupación, pero el paro y la crisis económica, que están muy relacionadas entre sí, tienen mucho que ver también con lo que tenga que decir Alemania. Yo sí quería agradecer, si me permite, Federico, las muestras de apoyo que he recibido, no solamente a través de Twitter, sino de muchísimas otras maneras, porque es verdad que cuando yo estaba en el hospital, pues hubo personas que me atacaron de una manera absolutamente... Bueno, en fin, yo además es que prefiero no entrar en ese tema porque no le voy a dedicar ni medio minuto, pero sí quiero agradecer porque yo he recibido tantísimas muestras de apoyo, no solamente a través de las redes sociales, sino directamente en el hospital. La centralita llegó a estar colapsada, según me dijeron, que creo que es de justicia agradecerlo, porque además verdaderamente creo que gracias a todo ese apoyo yo he podido salir adelante con mucha más facilidad. O sea, sentías como el impulso ahí de la gente. Pues yo recuerdo... Sentí, Federico, lo sentí, porque mira, claro, es que... recuerdo, estando incluso muy mal, cosas concretas que a mí me emocionaban. Pues es que una señora mayor me llevó allí, vamos, no me lo llevó en persona porque en la habitación no se podía entrar, pero pues me llevó una cosa de ganchillo que me había hecho. Recibí muchísimos dibujos de niños pequeños. Miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil me llevaron pues desde una muñeca con un uniforme de policía, de todo, o sea, cosas, y sobre todo ciudadanos anónimos. Uno, un libro que había escrito, cartas, y de verdad que eso, cuando estás en una cama de hospital muy fastidiado y encima te estás enterando porque te están diciendo que si te han hecho una manifestación en la puerta, que si tal, que si cual, pues esas cosas a mí me han ayudado muchísimo para seguir adelante. Ayer estuvimos en Vallecas, en el distrito de Vallecas, en una reunión con afiliados, simpatizantes del Partido Popular, y la verdad es que, bueno, yo me fui encantada, cansada, pero encantada porque la gente es muy cariñosa y yo lo agradezco. Y respecto a la otra pregunta que había quedado, aprovecho para decirlo una vez más, y esto no tiene nada que ver con el accidente, porque ya lo decía antes, que no tajantemente. Yo no estoy en nada que no sea mi trabajo en la delegación de gobierno, que tengo mucho tajo por delante. Bueno, y además ahora que vuelve la gente a Madrid. Este fin de semana, según contaba la alcaldesa, y se felicitaba y con razón, más de 500.000 de personas vinieron a Madrid. Resultado es que no se podía transitar por el centro, porque además la gente quiere comprar lotería en la Puerta del Sol. No se fían de Internet, tiene que ser doña Manolita o la hermana de doña Manolita, y si no van a la Puerta del Sol, pues tienen que ir a la Puerta del Sol. Resultado es que no se cabe en el metro, hay que parar en otro, pero bueno, eso es buenísimo sobre todo para el comercio de la Puerta del Sol, que estuvo tan machacado con los indignados gracias a Rubalcaba durante un año, que es un milagro que hayan sobrevivido, no sé si todas, pero por lo menos algunas tiendas. Eso también es un problema de orden público, porque si así está en este puente, ¿cómo se pondrá en Navidades? De hecho, el sábado todas las previsiones se desbordaron y hubo algunos momentos complicados en el cual la Policía Municipal, la Policía Nacional, tuvieron que cortar el Metro de Sol, efectivamente, y la calle Preciados, porque es que había riesgo de avalanchas. El domingo, pues se puso un dispositivo especial para prever precisamente, pero es verdad que con esas aglomeraciones tan multitudinarias puede haber algún riesgo, pero bueno, afortunadamente pues no pasó absolutamente nada, y yo sí creo que efectivamente es una muy buena noticia porque la gente sale y el consumo empieza a repuntar, y desde luego la zona centro de Madrid es una zona que efectivamente ha estado muy castigada los últimos años. ¿Por dónde van las llamadas, los mensajes de los oyentes, Maite? Bueno, pues le preguntan a Cristina Cifuentes sobre muchos asuntos de actualidad, entre ellos, por ejemplo, su opinión sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también lo que está ocurriendo con las víctimas del terrorismo y el Partido Popular. Bueno, hacemos una pausa entonces y ya tiene... Primero le da vueltas a la cabeza a ver qué es lo que contesta, porque esto no es de ataque, esto ya es de ajedrez, o sea, complicadito. Y esa fractura de... Ayer negó que hubiera una fractura. Es que yo no creo que haya fractura, es mi opinión. Bueno, es que como está recién salida de la... A lo mejor es que como yo tengo tantas fracturas... Exactamente, es que para usted dice fractura de mis costillas, o sea, que fractura ni fractura. Sabréis vosotros lo que son fracturas. Efectivamente. Bueno, enseguida.
Bueno, volvamos a Cristina Cifuentes y a las preguntas de los oyentes, que son muchas. Sí, porque además de la actualidad política a nivel nacional, también le preguntan sobre la gestión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Por cómo veo que es usted encaja ya en el PP, pues el PP, tal y como se está portando como las víctimas del terrorismo, está demostrando que es igual que el PSOE o peor. Quería preguntarle a doña Cristina ¿qué le parece que el ayuntamiento tenga en plantilla ahora mismo 273 coches oficiales con sus choferes que, según dice el ayuntamiento, cobran 42.000 euros cada uno? Me gustaría saber si ella, en caso de llegar a ser alcaldesa, mantendría ese despilfarro de unos 15 millones de euros anuales. Porque tienen en proyecto de que para manifestarse hay que pedir permiso, cosa que no lo dan, y que luego pues las multas van a ser excesivas, cuando hay motivos para manifestarse sin violencia, sin insultos y sin nada. Bueno, hay bastantes cosas. Vamos por partes. ¿Te parece, Cristina? Empezamos, llamo de tú, porque además después de todo lo que hemos pasado, incluso en los hospitales, no he conseguido echar de la sanidad a los que montaban la manifestación diciendo que te fueras a la privada. Más que nada para impedir que tropezaras con Rubalcaba, que se cura en la privada. O sea, Rubalcaba, claro, gran promotor de la sanidad pública, Bala Jiménez Díaz. O sea, pero, en fin, como no lo he conseguido, pues en fin. Vamos con otro asunto, pero sí hemos compartido, hemos tenido muchísimas llamadas de gente apoyando, porque es uno de los momentos, yo creo que más viles, protagonizados por la izquierda en Madrid en mucho tiempo, pero en muchísimo tiempo. En fin, pero quieras que no, eso pues une. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana está consiguiendo dos cosas. No, bien es verdad que está todavía en un momento nasciturus, digamos, ¿no? Que es enfadar a la izquierda porque piensa que va contra ella y enfadar a la derecha porque no se garantizan libertades ni seguridades que piensan que es lo que debería garantizar una ley. Hasta donde conocemos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que efectivamente hay que esperar a ver cómo queda la ley, porque está todavía en una fase muy inicial, está en fase de anteproyecto, queda todavía pues su paso por diferentes consejos y sobre todo la tramitación parlamentaria y seguro que la ley va a sufrir modificaciones. Yo sí creo que era necesario actualizar la ley del 92, porque era una ley que había quedado obsoleta en algunas cuestiones, sobre todo no contemplaba tampoco pues la irrupción de las nuevas tecnologías y determinadas conductas que tienen que ver con ese tipo de comportamientos, porque además con la aprobación del nuevo Código Penal desaparecen las faltas como tal y entonces había conductas punibles que quedaban en el limbo y esas conductas tienen que tipificarse o que quedar reguladas como infracciones administrativas, objeto de sanción, y por eso a mí me parece que era una ley necesaria. La ley tiene cosas buenas, yo me alegro porque algunas de las propuestas que habíamos hecho desde la delegación de gobierno se han recogido, como por ejemplo la regulación y la sanción de los llamados cunderos o taxis de la droga, que son los coches que llevan a los toxicómanos a consumir, en el caso de Madrid. Hay taxis, hay hasta autobuses que antiguamente salían del rastro y que a las 12 te llevaban a la Celsa. Bueno, en la zona ahora mismo de embajadores es algo verdaderamente insufrible para los vecinos porque aquello se ha convertido en una... ¿Y por qué no lo limpia la delegada del gobierno? Lo hemos hecho en alguna ocasión, pero para poderlo hacer con los instrumentos legales hay que demostrar, y lo hemos podido hacer en una ocasión, hace apenas unos meses, hay que demostrar que existe organización con ánimo de delinquir, porque el hecho de llevar de manera aislada a una persona a consumir no supone delito en sí, ni falta en sí. Entonces, de hecho, incluso, bueno, hemos probado todo, hasta competencia desleal con el sector del taxi, intentar también hacer controles de droga, pero claro, esos cunderos, los que llevan los coches, no van drogados, y entonces... Al final, la única forma es, y esto se incluye en la nueva ley, el que esa conducta se sancione y además se sancione con la incautación del vehículo, que es la única manera efectiva de poder terminar. Bueno, es la primera cosa buena que oigo de la ley de seguridad tiene algunas ciudadana. Cosas más, como por ejemplo, aunque bueno, yo en la redacción final hay algún aspecto en el que no estoy de acuerdo, del anteproyecto me refiero, que es el tema de la regulación y la prohibición de ejercer la prostitución, que también lo propusimos en la delegación del gobierno, sobre todo en determinadas zonas donde hay proximidad de colegios o zonas escolares. Nosotros tenemos en Madrid, por ejemplo, en el polígono Marconi, que verdaderamente es una vergüenza, porque es que me he reunido en múltiples ocasiones con las asociaciones de padres, que están los niños, los chavales que van al colegio y están las prostitutas ejerciendo.
prostitutas que he de recordar que en la mayor parte de los casos son víctimas de trato. Yo no soy partidaria en absoluto de multar a las prostitutas, porque es que la inmensa mayoría están ejerciendo en contra de su voluntad y además son víctimas de un delito muy grave como es la trata de seres humanos. Pero sin embargo este proyecto sí recoge efectivamente la prohibición de que se pueda realizar y ejercer la prostitución en determinados entornos como los entornos escolares. De todas las maneras, insisto, Federico, yo creo que hay que esperar todavía un poco a ver cómo queda la ley. A mí me parece que habría que incrementar la protección hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habría que incrementar la protección, sobre todo para que cuando están ejerciendo su trabajo, que es defendernos. Sí quería decir, porque he oído una de las oyentes que ha intervenido, que la nueva ley se multa y que se prohíbe el ejercicio del derecho de manifestación. Esto no es así. El derecho de manifestación es un derecho, insisto, constitucionalmente protegido, que además, lo dice la Constitución, no necesita autorización previa, no se autoriza, pero sí que hay que comunicarlo, hay que cumplir los propios requisitos que la ley establece. Lo que sí que se pretende es que algo que por otra parte ya está reconocido en sentencias de tribunales, pues no se puedan realizar, por ejemplo, manifestaciones en las puertas del Congreso cuando está reunido en sesión. O en las puertas de casa de alguien. Efectivamente, el tema de la intimidad personal de una persona cualquiera, el que pueda estar, como ha pasado con los scratches, ese tipo de conductas son completamente inaceptables. Hay una... Perdóname, en el borrador el asunto de las scratches queda mínimamente sancionado, si no me equivoco yo, y también había una intención del gobierno de castigar con dureza en el primer borrador a los que actuaran contra las fuerzas y cuerpos y les grabaran y difundieran y tal, y eso parece que se está tamizando bastante. Pero ahí hay una cosa, Fernando, déjame decir, yo creo que este proyecto, no tiene que estar de acuerdo Cristina Cifuentes, es el modelo ideal de una chapuza apresurada para tapar toda la historia de los etarras. Es decir, aquí el gobierno ha querido demostrar que está con el orden público, porque claro, si no votas a la derecha para que defienda el orden público, ya me dirás para qué la vas a votar. Y claro, cuando están soltando a todos los violadores, asesinos en serie, etarras, mata-7, etcétera, han ido a toda prisa. Entonces, en la cosa de la policía, a mí me parece que atacar a la policía tiene que estar penado. Grabar a la policía no. Difundir grabaciones de la policía para que las persigan, sí, pero son cosas totalmente distintas. Claro. Hombre, ¿cómo hemos sabido que los mozos de escuadra han matado a palos a un señor? Pues porque alguien lo grabó. Hombre, es que con esa ley de Fernández Díaz estaría penado haber grabado cómo unos policías malditos, malos, que no merecen el nombre de policías, matan a patadas a un señor. Claro, entonces es que no puede ser. O sea, aquí yo creo que a toda velocidad se ha hecho una ley que, por un lado, multas enormes que han desaparecido en casi un 90% por las agresiones supuestas, reales, simbólicas, etcétera, a la policía. Y dice, ¿pero en qué quedamos? ¿Las multas son de 100.000 o son de 10.000? O sea, ¿ha pensado usted 10 segundos en la cuantía de la multa? Es decir, yo creo que en esa ley se mezclan muchas cosas. A ver, yo no creo, me consta que no, y en esto discrepo, porque no es una ley apresurada. En esta ley se lleva trabajando muchísimo tiempo. Yo hablaba antes... No, y se podría haber seguido trabajando siempre, sí, claro. Sí, porque efectivamente una cosa se puede, pero en algún momento hay que sacarla, y ya lleva el Partido Popular, acaba de cumplir 2 años de legislatura, era un compromiso y además una necesidad, sobre todo, condicionada por también la tramitación parlamentaria, que está en estos momentos en esa fase, del Código Penal, por lo que he dicho antes, porque una vez que se apruebe el nuevo Código Penal, ahí se genera un vacío al desaparecer las faltas. Pero vamos, yo recuerdo que las propuestas que mandamos en la delegación las mandamos hace casi 1 año y medio. Estaba todavía el anterior secretario de Estado, Ignacio Ulloa, y ya las mandamos, por lo tanto, a mí me consta que el Ministerio del Interior lleva muchísimo tiempo trabajando en esto. Yo creo que con independencia de las cuantías de las sanciones, al final lo que importa es de verdad actuar con firmeza porque yo recuerdo, y antes Federico lo ha comentado, hace 2 años, cuando empezó el 15M en la Puerta del Sol, pues allí no solamente acampaban a su gusto, sino que a la policía les escupían, con perdón, orinaban en las botas y demás, y eso no tenía ninguna consecuencia. Bueno, sí, que Rubalcaba ascendía, premiaba pero sin embargo, a los eso malvados, ahora... sí.
al menos desde que yo soy delegada del Gobierno, no es que me quiera echar flores, que no me las voy a echar, pero lo cierto es que aquí se cumple la ley y ese tipo de conductas no las ha habido, y cuando las ha habido o que se semejaran, no han quedado sin respuesta, o sea, han sido sancionadas convenientemente, tal como la ley establece y en la cuantía mayor posible. Y yo personalmente, y esto es una opinión personal, porque es verdad que hay comportamientos que sí que están tipificados en el Código Penal, y yo no voy a decir con esto que no me fíe de los jueces, porque bueno, y además tampoco quiero generalizar, sería porque la hay de única todo. de España Bueno, yo creo que hay de todo, como en todas las profesiones. Pero sí que me consta que desde las delegaciones de gobierno, y en este caso la de Madrid, pues han iniciado procedimientos sancionadores cuando ha habido algún tipo de agresión hacia policías o guardias civiles que han derivado en una consiguiente sanción para, bueno, iba a decir para mi desgracia no, pero verdaderamente pues a mí se me está atacando mucho por eso. Se llevará trabajando desde hace un año y posiblemente sí, lo han comentado, pero yo creo que está muy mal vendido como todo, da sensación de apresuramiento. Bueno, eso es otro tema. Claro, porque estamos hablando de que se va a sancionar manifestarse sin comunicación, manifestarse encapuchado. Manifestarse sin comunicación ya está sancionado en la ley actual. Digo, pero es que, delegada, y todas estas historias, en toda la legislación de Europa, en todo está penado, está sancionado. Y aquí de pronto es que se está vendiendo como viene la derechona, aquí están intentando tapar. O al revés, o bien la derecha, somos partido de orden, pero aunque claro, soltemos violadores. Estamos hablando simplemente de todas que se las tapa maneras, un hueco que se queda. Si me permitís, a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención, y es verdad que se están haciendo críticas por todos los lados, pero me llama sobre todo la atención la crítica que está haciendo el Partido Socialista, que ahora amenaza con salir a la calle, habla de una ley mordaza, cuando la mayor parte de las sanciones y desde luego las conductas sancionables, la inmensa mayoría, son prácticamente similares a la ley del año 92, ley que hay que recordar que por otra parte fue declarada en una parte inconstitucional por el Tribunal Constitucional con lo de la famosa llamada en la puerta, porque era una ley, efectivamente, la patada en la puerta, que era una cosa completamente intrusiva el permitir que un policía te pueda entrar en el domicilio porque sí, sin ningún tipo de autorización judicial. Pero insisto, la ley de Corcuera o Corcuese. Efectivamente, Corcuese. Pero luego hay otra cosa todavía más sorprendente que yo no entiendo. El Partido Socialista aprueba la ley contra la violencia en el deporte, que impone unas sanciones altísimas. Entonces, ¿por qué por poner un ejemplo, al Partido Socialista le parecía bien que se sancionara con 600.000 euros o 3 millones de euros el quemar un contenedor si es en la puerta de un estadio de fútbol, y sin embargo que se sancione el mismo comportamiento por quemar un contenedor en la calle fuera de un estadio de fútbol? Eso ya es algo, vamos, la derecha reaccionaria, el totalitarismo, a mí es que me parece una hipocresía absoluta. Cuando una conducta es sancionable, tiene que ser sancionada y punto, tanto si es en un estadio como fuera. Y eso, esta ley pretende hacerlo, pero de todas las maneras, yo de verdad, no es por quitarme del debate de medio, que podemos mantenerlo todo el tiempo que queráis, creo que hay que esperar a ver cómo queda finalmente. Yo creo que esta ley va a mejorar la actual, lo digo de verdad. Bueno, espero no equivocarme. Es fácil. En total, porque esa mezcla de delitos y faltas es una estupidez monumental. Pero yo comparto y entiendo que, lógicamente, pues no va a compartirlo la delegada del Gobierno en Madrid. Pero yo creo que ha sido un apresuramiento típico de chapuzas que tenemos en Interior, porque tenían que tapar el escándalo que hay en la opinión pública por la sensación absoluta de inseguridad que ha producido la suelta de violadores y asesinos. Y lo han hecho deprisa y corriendo con cosas bien pensadas, a lo mejor hace año y medio, con los proyectos que había y con otros que los han juntado para hacer un totum revolutum que, servido por un tío bastante lerdo a la hora de comunicarse, pues el resultado que ha producido es ¡hala, qué animal! Pues no, es verdad que hay muchas cosas que son muy sensatas y que están bien pensadas, pero están mezcladas con otras mostrencas sin meditación y que son un poco de aluvión. Ojalá sea una buena ley, porque España necesita orden público, pero además lo necesita, y sobre todo la gente más humilde es la que más necesita el orden público. Como te toque ser alcaldesa, el gran problema en Madrid es que los barrios pobres tengan orden público, que a los parques se puede llevar a los niños sin que haya maras que te cobran el impuesto revolucionario porque los niños puedan jugar. Es decir, en Madrid, como en toda gran ciudad, el orden público es esencial, pero con una ley sensata y con una ley que vaya
a ser dura en lo fundamental. Estoy en lo de los contenedores, pero lamento que lo de los scratches sea casi gratis. No, yo también lo lamento porque me parece que eso es un comportamiento incompatible con la democracia. Es una amenaza, una coacción. De todas las maneras, bueno, pues son comportamientos que al menos, con independencia del pronunciamiento de los tribunales, sí que he de decir que todos los scratches que se han realizado en Madrid, todos y cada uno de ellos, ha tenido la correspondiente sanción de los participantes, que supongo que ya les habrá llegado además la notificación. Son pequeñitas. Bueno, depende. Sí, en algunos casos no tanto. Estamos hablando de más de 1.500 euros. Sí, pero si luego te lo paga el partido, la partida en cualquier o la banda... caso, Federico, yo sí quería decir que, porque has comentado de pasado un tema que creo que preocupa. A ver, sí se necesita una ley porque tener instrumentos legales es fundamental para poder dirigir de una manera razonable la actuación de la policía. Pero nosotros tenemos la gran suerte, y al menos esta es mi experiencia, de tener en Madrid, bueno, por supuesto, una magnífica Guardia Civil y una excelente Policía Nacional que realizan muy bien su trabajo. Hablabas de las maras, las bandas latinas. Bueno, las maras, digamos, es un paso más todavía en las bandas latinas. Bueno, pues yo he de decir en ese sentido que en Madrid se ha conseguido que no haya una implantación de bandas. Ha habido muchos intentos y existen las bandas latinas, pero se ha conseguido, gracias al trabajo y al esfuerzo de la Policía Nacional, el que esas bandas no tengan su territorio y no se implanten. Y es una lucha permanente, porque muchas veces a mí me dicen, uy, hoy no ha pasado nada en la delegación, no hay nada. Digo, bueno, eso es que ha sido un éxito, porque pasa todos los días y pasan muchísimas cosas. El hecho de que no constituyan noticias significa que se ha podido actuar con eficacia. Vieito, la última pregunta. Yo quería volver justo al principio de la entrevista, que era, ¿sigue la policía, las fuerzas de seguridad están monitorizando a esos grupos de extrema izquierda? Es decir, ¿podemos estar tranquilos pensando que están más o menos controlados? Bueno, lo de monitorizar eso no, porque además sería una cosa ilegal, pero es verdad que la policía que puede actuar en prevención del delito, sobre todo la Brigada de Información de la Policía Nacional, funciona muy bien, y la Guardia Civil también, pero en este caso la competencia sobre todo es de policía, y bueno, tienen un conocimiento bastante exhaustivo de quiénes son, por dónde se mueven, y eso ha permitido precisamente evitar que en las ocasiones en las cuales estos grupos han actuado, que lo han intentado en el 25S y demás, o en el llamado Jaque al Rey, pues el día 14 creo que quieren volver a rodar el Congreso. Bueno, pero la yo última vez eran 12, o sea, claro, como sigan ampliando el Congreso no van Están fracasando, y puedo decirlo con satisfacción. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero desde luego lo que vamos a intentar, la policía, en la delegación de gobierno y demás, es que sigan y que continúen fracasando en todas las veces que intenten desestabilizar nuestro actual sistema democrático, que es lo que pretenden, lo único que ellos quieren. Bueno, Colacell, Cristina Cifuentes ha salido del achaque perfectamente, pero en cambio Rubalcaba, a pesar de que va de la sanidad privada, está fatal. Bueno, pero pues Colacell, entonces Colacell sí, no creo que haga milagros, pero se puede intentar. A retrasar los efectos del envejecimiento porque actúa desde dentro, claro, y eso es lo importante. 5 gramos de colágeno hidrolizado es lo que contiene cada uno de estos sobrecitos. Que es lo máximo que se puede tomar. Sí, y se empieza a perder a partir de los 35 años, así que... o sea que ya puedes empezar... yo hubiera podido empezar hace muchísimos años. Bueno, delegada. En herbolarios, en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Y en el Corte Inglés qué le podemos comprar a Cristina Cifuentes? Pues mira, bueno, aparte de los adornos de Navidad, que no sé si se ha puesto el árbol ya. Todavía no he podido, vaya, pero hombre. lo pondré. Bueno, pues... No he podido, si es que no tengo tiempo, si es que no puedo. No, hombre, vamos una brigada belenista de radio y te colocamos el árbol, pones Belén. Voy a tomar este año, bueno, allí en la delegación ponemos Belén, pero yo este año lo voy a poner todo, Belén, árbol, todo, vamos. Todo. Me voy a vestir yo de árbol de Navidad. Incluso, sí, todo, hay que celebrarlo. Se me está ocurriendo un plan, fíjate, mira, quedáis el sábado, vais a la carrera de Papá Noel, que ya sabes que un juguete, una ilusión, te inscribes por 12 euros con tu dorsal. Yo creo que a Cifuentes le queda mejor de policía que de Papá Noel, ¿no? Pues también. La veo más de policía, no más atractiva. Sí. Hoy va de cosaca, no se le ve del todo un estilo tal. Bien. Pero muy bien. Muy bien. Pero la veo más de policía que de Papá Noel, una cosa oblonga. No sé, a Beteta sí lo veo de Papá Noel, pero... Bueno, en cualquier caso, con el dorsal te regalan el traje de Papá Noel y como ella es muy deportista, pues va a hacer la carrera fantásticamente ahora bien. Tranquila,
podemos monitorizar la carrera desde bueno, un yo coche. ahora casi mejor que no. No ves, podemos verlo desde el coche. En la línea de meta. Eso es, para darle una guirnalda. En la línea de meta puede esperar que vais a ir Dieter, Luis Herrero y tú, me dijisteis, estáis dispuestos, ya habéis comprado las entradas en ticketsport.es. Que es el Papá Noel adecuado. Ayer decía alguien en la tertulia de Dieter que podía ser el Grinch, ¿no? No, hizo un año salieron en farmacia de guardia, salió Luis Herrero, Jesús Hermida, no me digas. Benedito, no recuerdo qué otro. Urbaneja, sí. Vestidos de mendigos, no eran mendigos, eran mendigos, pero mendigos, o sea, una cosa tremenda, cantando un villancico. Llevaba a Luis una barba de 10 días, una cosa penosa, una bufanda así mal enrollada y cantando ahí un villancico para que les dieran, no sé si un optalidón o una limosna. Bueno, el optalidón varía mucho. Por eso te lo digo. Bueno, impresionante, o sea que si no Papá Noel puede hacer de mendigo. De lo que haga falta. Pues claro, pero en un si se adapta viviente. a lo que haga falta, claro que sí. Y luego ya después la acompañáis a comprar unos adornos al Corte Inglés y bueno, pues un montón de formas de espumillón, de purpurina, montar el Belén con el establo, los pastorcillos y esas cosas. Me gusta mucho a mí el establo. Sí? Y diga lo que diga Vieito, yo lo de la mula y el buey no lo perdono. No lo vas a ver. No, si yo era Benedito XVI, no era yo. No, ya, no, yo acepto, pero claro, él es alemán. No, es que él decía que tener una mula y un buey en la época en que nació Jesucristo era ser muy rico. Y San José y la Virgen María no eran ricos. Pero ¿y quién dice que esa mula no era de una comunidad? Claro. Que eso era de un grupo de pobres, de una cooperativa de Tierra Santa. Ellos fueron justamente hasta Belén. Iba a decir a bordo. A bordo de un burro. Y un burro en aquella época era como tener un Ferrari en estos tiempos. Bueno. Nada, yo aquí estoy con Federico, los belenes con todo. O sea, la mula, las ovejas, tampoco creo yo que hubiera muchas lavanderas. Yo hasta el río. Pero todo, el río, se lavaban poco en la todo, época, efectivamente. El río y con agua que se mueva. Eso es, con su molinito y tal y cual. Bueno, Cristina Cifuentes, nos encanta verte en plena forma y nos seguiremos viendo porque esto de la Ley de Seguridad Ciudadana hay que darle vueltas de una forma y de otra. Y se nos ha quedado sobre el tintero, que a mí me hubiera gustado decir, pero lo dejamos para mejor ocasión, hablar del tema de la doctrina Parot, que yo venía dispuesta a ello. No, dilo. Pues yo creo, de verdad, muy resumido. No se puede acusar al gobierno de no apoyar a las víctimas. Yo lo tengo clarísimo. Se puede, por supuesto que se puede, porque aquí hay libertad de expresión. Pero yo creo que este gobierno y el Partido Popular, y hablo además también en mi nombre, siempre hemos estado apoyando a las víctimas, siempre. Y a mí la doctrina Parot me repugna, lo digo de verdad. O sea, cada vez que oigo, y hoy se ha vuelto a escarcelar a otro etarra, que sale a la calle un etarra o un violador o un delincuente, me pongo enferma literalmente. Pero yo no creo que se pueda ni se deba responsabilizar al gobierno. Estoy convencida, pero segura, que a Mariano Rajoy le repugna exactamente lo mismo que a nosotros. Pero esto es una cuestión que es que no es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Tribunal de Estrasburgo y es una cuestión de los jueces que han aplicado la sentencia del Tribunal. Salió de milagro. El tema de Bolinaga no mezcles, porque no tiene que ver el tema de Bolinaga. La sensibilidad con las víctimas del terrorismo y el comportamiento de este gobierno con las víctimas, no voy a entrar en los insultos de Cospedal, ha sido lamentable. El PP de Madrid, a diferencia del PP nacional, siempre ha estado con las víctimas. Lo ha estado siempre en las manifestaciones, en la última de Colón, eso es verdad. Es decir, y el 99% de la gente del PP en toda España, desde luego el PP de Madrid en pleno, con Ignacio González, Esperanza Aguirre, todos, y tú, si hubieras estado para ponerte en pie, seguro que hubieras estado allí. Pero el comportamiento de Interior y del PP vasco ha sido penoso, sigue siendo penoso. Y con el tiempo, no sé si en público o en privado, me darás la razón. Esta es una de las grandes fechorías que ha hecho Mariano y que le va a costar cara, incluso a quien no tiene por qué, le va a costar cara en las urnas al PP. De verdad, Federico, que a mí me resulta muy difícil creer que nadie pueda pensar que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está contento o le gusta. No digo que le guste, la cuestión es que lo hace. No, pero hace el qué. El no el impidió, Estado, primero no tenía por qué. Pero ¿cómo lo va a impedir si lo recurrió con la abogacía del Estado? Perdona, a última hora. No, a última hora no, cuando hubo que recurrirlo. Perdona, en Inglaterra han aplicado aproximadamente un tercio
de las doctrinas de Estrasburgo. Pero no cuando se refiere a excarcelación de presidiarios. A excarcelación de cualquier cosa. Dice, esto va contra la legislación vigente en España y no se aplica. Se presenta Mariano en Bruselas, se presenta ante el Tribunal de Estrasburgo con los 24 asesinados de Inés del Río Prada y con la foto de los 24 asesinados. Dice, vamos a ver, ¿ustedes creen en Roma, en Berlín, etcétera, que esta tía que ha matado a estas personas tiene que estar libre y como ella todos los asesinos? Inmediatamente los que han estado dirigidos por López Guerra, distinguido sociata, al que no quiso recusar el gobierno, a pesar de que pudo hacerlo un año antes, inmediatamente los que no saben de España, más que en Madrid se toma un relaxing cup of café con leche y hay buena paella y tal y cual, empiezan a pensar, dice, bueno, a lo mejor nos han dado una información mala, porque ¿qué saben ellos de lo que pasa en España? ¿Qué saben los tíos del Tribunal de Derechos Humanos de la doctrina Parot? Nada, lo que les ha contado el español, que resulta que es un socialista que estaba nada menos que en la Secretaría de Estado de Justicia cuando estaba negociando Zapatero con la ETA. No, que fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid, porque yo tuve la desgracia de coincidir con él durante breves meses. Distinguido, inútil, sectario, donde los haya, etcétera. Por cierto, a su segunda, pactado por consenso con Gallardón, la acaban de poner de segunda del Consejo del Poder Judicial, como para que tengamos confianza en los jueces. Pero por supuesto que podían no haberlo aplicado y decir a los jueces, ni se les ocurra soltar a un violador, ni se les ocurra. Porque aquí ha habido una estampida de jueces en la que el Ministerio de Justicia ha mirado para otro lado, y el de Interior también, como están en pecado. Pero esa sensación que hay, y yo entiendo que a Cristina Cifuentes, por lo que es y por lo que significa políticamente, esto le den los 7 males, lo entiendo. Pero cuando las cosas que se hacen son tan malas, inevitablemente en política las cosas se pagan. Pero Federico, las cosas en la vida nunca o raras veces son blancas y negras. Y yo entiendo, de verdad, puedo entender la crítica, y muchas críticas al Partido Popular además son razonables, porque nosotros estamos cometiendo errores, como es lógico y natural, ¿cómo no vamos a cometer errores? Pero de ahí a decir que nosotros, que hemos sido un partido, que hemos sufrido en carne, en compañeros y muchas veces en nuestras propias familias. Yo he tenido a mi padre amenazado por ETA directamente con un... Y sé lo que es vivir mirando debajo del coche antes de montarte, tener verdaderamente el que aguantar que te digan y tener que asumir. Yo no lo voy a asumir nunca, porque no lo creo, y no es verdad que este gobierno ni que este partido no esté apoyando a las víctimas. Puedo admitir la crítica que se diga que no lo explicamos bien, que no hacemos pedagogía suficiente, o incluso que esto se tendría que haber escenificado de otra manera. Pues probablemente tienes razón, porque hay gente que piensa. De hecho, hay mucha gente que piensa en nuestro electorado que no hemos hecho lo suficiente. Pero yo creo que hay que intentar ir un poco más allá de las formas. Y realmente yo, en lo que sé, o sea, Mariano Rajoy es la primera persona. Otra cosa, insisto, es que no sea especialmente expresivo o no lo haya explicado especialmente bien. Pero desde luego que él está disgustado con la doctrina Parot, lo está sin duda alguna. Vamos a ver, Cristina, ¿tú crees que cuando este fin de semana se manifiestan Consuelo Ordóñez, Francisco José Alcaraz, Daniel Portero, José Antonio Ortega Lara, no son víctimas del terrorismo, no están a favor de las víctimas del terrorismo? Sí, Aznar, no que tiene algo que ver con el PP, que es el que lo creó. Pero hay muchas más víctimas del terrorismo, no solamente ellos, que sí, por supuesto pero están los que han dado siempre la cara, con los que se paseaba a Rajoy cuando estaba de jefe de la oposición, era Ortega Lara a su derecha y María San Gil a la izquierda. Y ese PP ahora ya no está en el PP. Bueno, y en el PP los que estáis tenéis que asumir que hay una parte del PP que se ha ido del PP. Bueno, y que eso supone también una pérdida de votos, de influencia, de prestigio, también de moral dentro del partido. Ver, es que si tú ves a Ortega Lara hablando contra Mariano, a mí me gustaría que Ortega Lara siguiera en el partido, como me gustaría que siguiera Santi Abascal. Por cierto, María San Gil sigue en el partido, aunque renunció a los cargos, igual que sigue Mayor Oreja, igual que siguen muchísimas personas
personas de lo que era el Partido Popular en el País Vasco antes de que hubiera una renovación. ¿Cómo que renovación? Bueno, querrás decir una liquidación. No, una renovación, porque, sí. A ver, de verdad, yo sí comprendo las críticas, pero vuelvo a lo esencial, o sea, no voy a admitir, porque no lo admito, el que se diga que el Partido Popular no apoya a las víctimas. Insisto, que hemos cometido errores, pues claro que sí, y a mí que me gustaría, pues que pudiéramos volver a ir como íbamos y como hemos estado siempre de la mano. Y desde luego yo, en la medida de lo posible, en mi pequeñísimo campo de acción, es lo que voy a intentar y por lo que voy a trabajar, porque a mí esta situación no me gusta y te puedo asegurar y te insisto, o sea, es que es ver que ponen a un violador en la calle o a un terrorista en la calle y se me ponen los pelos como escarpias, pero es que creo que se me ponen a mí y se nos ponen a todos en el Partido Popular. No. O sea, yo no conozco a nadie del Partido Popular que se ponga a bailar de la alegría cada vez que ve a un delincuente o a un esetarra o a un violador en la calle. No, pero hay gente que piensa que es el precio del poder y lo paga muy a gusto. Pues yo no lo creo, sinceramente te lo digo. Porque es el guión que escribió otro, pero el poder es así. Bueno, tampoco en víspera de Navidad vamos a pelearnos. No, yo no me quiero pelear con nadie y mucho menos contigo. Bueno, si nos vemos antes y si no, pues felicísima Muchísimas Navidad. Gracias. Esta será de las mejores Navidades de tu vida. La verdad es que sí. Yo creo que que te pase una cosa así muy gorda y que veas la muerte muy de cerca, tiene que servir sobre todo para poner en situación las cosas que son importantes en la vida, que son muy poquitas. Muy pocas. Cosas importantes. El buey, la mula, el niño y recuperar sobre todo el disfrutar de las cosas sencillas de la vida, que son el buey y la mula, y la familia y pocas cosas más. Sí, la lavandera. Efectivamente. Bueno, yo ya por último, que parece que aquí no me voy nunca, quiero desear felices Navidades a todos los oyentes de radio, por supuesto a todo el equipo que trabajáis aquí. Bueno, y que te adora. Si hiciéramos elecciones para presidenta, no sé si eres accionista, pero yo creo que salía presidenta Cristina Cifuentes. Además nos ponía en hora a todos. Bueno, muchas gracias, enhorabuena por estar bien y en fin, seguiremos en lo que hay que estar, en la política y debatiendo las cosas que hay que debatir y felices Pascuas. Muchas gracias. Vamos, aunque un poco tarde, total, solo son 9 o 10 minutos. Bueno, y ahora hablar del novio despechado de Belén Esteban, que también tiene su aquel. ¿Sí? Bueno, un toy boy. Oye, para que veas, es aquí el vicio al alcance, Hombre, como supuesto. decían del Nodo, el vicio al alcance de todos los españoles.